3:46, es hora de nuestro bloque económico. A ver, en estos tiempos de boom digital, causado obviamente por la necesidad que la pandemia nos creó, sobre todo en la época de cuarentena, de encierro, donde necesitábamos proveernos de cosas y no teníamos cómo, finalmente la gente empezó a comprar por internet. Los que ya lo hacían habitualmente y los que por necesidad tuvieron que hacerlo aún teniendo miedo. Esto ha generado también un boom de fraudes digitales, que es lo que se quiere frenar. Se supone que la presidencia del Consejo de Ministros debía presentar una propuesta a Asban para que los bancos de alguna manera mejoraran sus sistemas y se tratara de evitar así que gente inocente que no tiene un expertise digital cayera en las garras de estos ciberdelincuentes. Estamos con Freddy Alvarado, profesor de SAN, para hablar de este tema y ver cómo va la situación finalmente. ¿Qué tal, señor Alvarado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Juan Carlos? Gusto de saludarte nuevamente en este espacio. ¿En qué quedó este paquete de propuestas que finalmente, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, el Ejecutivo va a plantear a Asban para mejorar la ciberseguridad de los usuarios del sistema financiero que han migrado del tema presencial ahora en un gran número hacia el virtual? Sí, de hecho, está pendiente todavía, digamos, este paquete de normas y acciones para poder dar confianza especialmente al mercado. Tú bien has mencionado que a raíz de la pandemia se ha multiplicado exponencialmente las operaciones y el monto que se mueve en el ciberespacio, en el mundo digital. De hecho, la banca probablemente sea uno de los sectores que tenga mayor inversión en buenas prácticas de ciberseguridad. Pero a raíz de los problemas que se han dado en las últimas semanas, ¿no? Es básicamente por la filtración de datos personales que se ha dado en diferentes entidades públicas. Y eso lo denunció Asban, tus ¿verdad? datos, ¿no? Inclusive tus huellas digitales, evidentemente pues, podrían hacer uso de cualquier tipo de contratación. Ese es un poco el riesgo que hay actualmente. Claro, y eso lo había denunciado la propia Asban, ¿no es cierto? Que de entidades tutelares que manejan nuestra información, como RENIEC, etcétera, se estaba filtrando información hacia la delincuencia que vulneraba pues los sistemas de seguridad que se tienen para que no hayan fraudes. Efectivamente. De hecho, ha habido un relajo realmente en todo lo que es el manejo de información de los ciudadanos, ¿no? Entiendo que ha habido un deseo de dar servicio para verificaciones, pero esas bases de datos han caído en malas manos y existe una ley de protección de datos personales, ¿verdad? Que es la 29733, que obliga a ciertos controles, no solamente a entidades privadas, sino también a entidades públicas. Esa data pertenece a los ciudadanos, por lo tanto se tiene que mantener una seguridad. Me parece que ahí también tiene que haber una serie de auditorías, controles a las entidades públicas especialmente, que probabbilmente sean de los sectores que probablemente cuenten con menos expertos o menos recursos en muchos casos, y eso pues ha generado esta filtración. Ese es el origen de todo el problema que se viene dando ahorita con los casos de suplantación de identidad y, digamos, obtención de créditos que nadie, digamos, mucha gente no lo ha pedido, y eso genera inestabilidad en el mercado. Creo que ese es un poco lo más grave, ¿no? La falta de confianza realmente es para preocuparse. Y ahora, ¿y qué tan protegidos cuando este tipo de casos se dan? ¿Qué tan protegidos estamos los clientes, que obviamente hemos sido vulnerados en cuanto a nuestros datos personales? No tenemos nada que ver en la estafa, porque nosotros, como medio de comunicación, por ejemplo, recibimos muchas denuncias de que hay como un muro que inmediatamente el banco pone y que no encontramos solución para ese dinero que ha sido sustraído sin que nosotros hayamos intervenido para nada. No hay una especie de seguro más allá del que podemos contratar con las tarjetas cuando esto ocurre para que nuestro dinero sea retornado a la cuenta.
A ver, de verdad que son varios frentes que hay que tocar, pero digamos de manera inmediata el banco debe aplicar una serie de medidas de autenticación múltiples. O sea, yo sé que por la agilidad, por darle facilidad y servicio al usuario, facilitan el trámite de otorgamiento de crédito, pero usted tiene que ser dado previa verificación presencial con datos biométricos para poder desembolsar y otorgar crédito. Eso creo que no se está dando de una manera tan estricta y tan rigurosa. En paralelo, lo que habíamos comentado antes, ¿no? Tiene que haber una investigación sobre la filtración de datos que se han venido dando en entidades públicas, con las sanciones que sean, obviamente, que correspondan, pero se tienen que tomar acciones inmediatas. La verdad que el estar hablando sobre políticas, medidas, normas que van a tomar mucho tiempo, de verdad que el mercado no está para eso. Tenemos que tomar acciones mucho más inmediatas. Y solamente estamos tocando el tema de filtración de datos y también el tema de otorgamiento en los bancos. Pero ¿qué pasa también sobre los temas de las telecomunicaciones, ¿no? Existe un mercado negro, ¿no?, en el cual, digamos, con los robos de celulares, obviamente se pueden cambiar de SIM card o de chip y jalar toda la información de los usuarios y hacer una serie de operaciones ilegales. O sea, la verdad que acá son varios actores que tienen que trabajar conjuntamente con la policía para darle seguridad al mercado. Claro, ahora además que trabajamos tanto con los aplicativos de los propios bancos que quedan ahí en nuestro teléfono y cuando son sustraídos hay una ventana pues de vulnerabilidad que puede ser aprovechada por el delincuente para actuar como si fuéramos nosotros y pedir préstamos, hacer transacciones, mover el dinero de una cuenta a otra, etcétera. Y al respecto falta educación, evidentemente, ¿no? O sea, educación tanto a los usuarios para que sean conscientes de que si bien la tecnología nos facilita la vida, nos abre obviamente una puerta al ciberespacio donde hay muchas amenazas, hay hackers, ¿no? De hecho hay una correlación entre los países donde hay más desarrollo económico con el aumento de, digamos, los casos de hackeo y fraude electrónico. Así que tenemos que ser conscientes con eso y las empresas tienen que también tener lo mismo, ¿no? Generar una cultura de ciberseguridad dentro de su personal y sobre eso irradiar hacia todo el mercado. Hay varios trabajos pendientes, ¿no? Hay una frase que utilizamos mucho de manera coloquial cuando caemos en una trampa, ¿no? Y nuestros amigos en mofa nos dicen, pareces nuevo, ¿no? Pero en realidad aplica muy bien para este caso porque somos nuevos en este tema que se está abriendo recién y a veces pues no tomamos las precauciones que sí, por ejemplo, tomaríamos en el mundo real, ¿no? Trabajamos el mundo virtual como si fuera inocuo y ahí no pasa nada. Y hay que tomar en cuenta que vivimos con diferentes generaciones, ¿no? Probablemente las generaciones más jóvenes tienen mayor manejo de la tecnología, pero son menos conscientes del riesgo. En cambio, la gente mayor tiene menos destreza con la tecnología, pero sabe muy bien los riesgos que tiene. Entonces tenemos que ahí tratar de uniformizar el mercado y es una labor que se tiene que dar desde casa, en primer lugar, colegio, universidad, y el sector público en general. Y otro tema muy importante es que tenemos que, digamos, esta nueva era que estamos viviendo de la cuarta revolución industrial, requieren nuevos especialistas, ¿no? O sea, no podemos seguir gestionando las operaciones, entidades públicas o privadas de la misma manera. Necesitamos gente especializada en el tema que nos ayude, obviamente, a reforzar todos los procedimientos digitales con auditorías y verificaciones permanentes. Hoy en día, por ejemplo, las empresas no pueden hacer uso de un personal para monitorear el ciberespacio, requieren inteligencia artificial. Un robot que esté, así como nos ataca un robot en nuestra computadora, tener un robot para poder monitorear el ciberespacio y contrarrestar cualquier ciberataque. Algunas entidades corporativas sí están en ese terreno, pero ¿qué pasa con las entidades públicas? ¿Qué pasa con la sociedad en general que no tiene esos conocimientos? Correcto, queda clarísimo. Muchísimas gracias, Freddy, por habernos atendido. A ti, Juan Carlos, un gusto. Un gusto. Freddy Alvarado, profesor de SANA, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.